Hola amigos, ¿cómo estamos? ¿Hablamos de vino? Bien, hoy, como habéis visto, hablaremos de un concepto quizá un poco más práctico que los dos anteriores, pero también súper importante, como es la temperatura de servicio, es decir, ¿a qué temperatura debemos tomar los vinos? Bien, pues primero de todo empezaremos por explicar de qué depende esta temperatura de servicio o temperatura a la que debemos beber un vino. Bien, si recordamos en el último vídeo estuvimos hablando de taninos y de acidez. Hacemos un breve recordatorio, los taninos es lo que aportan cuerpo, estructura a un vino y la acidez es lo que nos aporta frescor. Bien, pues precisamente la temperatura de servicio o a la temperatura a la que beberemos los vinos depende de la cantidad de taninos o de la cantidad de acidez que tenga un vino. ¿Y eso por qué? Pues vamos a analizarlo rápidamente. Los taninos, como comentamos el otro día, los taninos son los responsables de esta parte secante y al mismo tiempo pues, nos aportan un recuerdo ligeramente amargo, ¿sí? Pues bien, cualquier bebida o cualquier elemento amarga, cuando lo servimos a menos temperatura, es cuando más destaca este sabor o este gusto amargo. Con lo cual, para disimular un poco este gusto amargo, lo que tenemos que hacer es subir un pelín la temperatura. Al contrario, la acidez, los ácidos, cuanto más calientes los tomamos, peor, más destaca y más desagradables se vuelven. Pensemos si nunca nos hemos planteado tomar un zumo de naranja caliente, desagradable, ¿verdad? Pues en el caso de los vinos es lo mismo, a más acidez, más baja será la temperatura a la que tendremos que servir estos vinos. Y teniendo estos dos parámetros claros ya podemos hacer un poco pues una escala, una gradación de la temperatura de servicio de los vinos. Fijaremos un máximo y un mínimo, es decir, como mínimo los vinos los tenemos que servir por encima de los 4 o 5 grados y como máximo a 20 grados. ¿Por qué estos límites? Por debajo de 4 grados no serviremos ningún vino, de hecho ninguna bebida. ¿Por qué? Pues porque estará tan fría que no notaremos ningún sabor, ningún tipo de textura ni ningún gusto en la boca. Nos va a dormir totalmente las papilas gustativas y eso hará que pase como un producto totalmente neutro. Al contrario, los 20 grados, ¿por qué estos 20 grados centígrados? Pues porque a partir de estos 20 grados lo único que nos saldría de la bebida, en este caso del vino, es el alcohol, ¿sí? Con lo cual no podríamos apreciar las cualidades del vino. Bien, pues teniendo claros estos límites, nunca por debajo de 4, nunca por encima de 20, podemos establecer un poco las siguientes reglas de juego. Cuando hablamos de los vinos blancos jóvenes, aquellos que contienen mayor acidez, son los que serviremos más frescos, con lo cual estaremos hablando pues, de 8 o 9 grados. Si hablamos de vinos blancos con envejecimiento, aquí haremos un poco una diferencia. Ya hablaremos en otro vídeo de los tipos de envejecimiento que puede hacer un vino, pero aquí lo soltamos para hacer esta clasificación. Si un blanco lo que ha hecho es un envejecimiento con las lías, con las levaduras de la fermentación, pues lo podremos servir a unos 9-10 grados aproximadamente. Mientras que si el envejecimiento lo ha hecho en barricas o incluso ha fermentado en barricas de madera, esta temperatura podría subir incluso entre los 10 y los 12 grados. Resumiendo, vinos blancos, jóvenes, 8 o 9 grados, envejecidos con sus lías, con sus levaduras, 9-10 grados aproximadamente. Y blancos con envejecimiento en barrica de roble, entre 10 y 12 grados. Rosados, cuando hablamos de los rosados, siempre hacemos el símil con los blancos jóvenes, porque normalmente los vinos rosados se suelen tomar muy jóvenes. Entonces, los vinos rosados los serviremos, pues ahí estamos, entre 8 y 9 grados. Y los vinos tintos, ahí entramos en el gran grupo de los vinos tintos. Haremos también esta diferenciación. Tintos jóvenes, tintos envejecidos y tintos de guarda. Los tintos jóvenes los podemos servir perfectamente a 12-14 grados. Los tintos envejecidos 14-16 grados y los tintos de guarda entre 16 y 18 grados. Como vemos, a más cantidad de taninos, más temperatura los serviremos. Varias cosas a comentar. Fijaros que he llegado hasta los 18, no hemos llegado a los 20. Bien, siempre guardamos estos 2 grados de temperatura hasta llegar al límite, porque es la temperatura que, entre que cogemos el vino de donde lo tengamos guardado, lo abrimos y lo servimos, ya habrá subido enseguida estos 2 grados de temperatura. Con lo cual, si yo tengo que tomar o servir un vino blanco a 8 grados, lo tendré que guardar más o menos a los 5-6 grados. ¿Sí?
Otra cosa a tener en cuenta, cuando hemos hablado de los tintos, fijaros que estamos hablando de 14, 16 grados. Entonces, otra gran pregunta que soltamos aquí, ¿los vinos tintos se sirven con cubitera? Bueno, pues sí, la mayoría de vinos tintos deberían acompañarse de una cubitera. La cubitera, como todos sabéis, es el recipiente que se llena con hielo y con agua y que sirve para mantener la temperatura. No sirve para enfriar vinos, sirve para mantener la temperatura de estos vinos. Con lo cual, si yo me pido un vino blanco y me lo tengo que tomar a 9 grados, esta cubitera es lo que me va a permitir que ese vino se mantenga a 9 grados desde el principio de la comida o la cena hasta el final. Pues con los vinos tintos pasa lo mismo. Si yo me pido un tinto joven que me lo tengo que tomar pues a esos 12-13 grados, bien, estará a 12 grados cuando me lo saquen de la neverita o de donde lo tengan conservado. Lo abrirán, lo servirán, pero al cabo de 10 minutos ya habrá subido de temperatura. ¿Cómo puedo hacer para que este vino mantenga la temperatura adecuada? Pues con una cubitera. Por lo tanto, que no nos extrañe si vamos a un restaurante y nos sirven un vino tinto con cubitera. Y antes de terminar, la última pregunta que lanzo aquí es, entonces en casa, ¿dónde puedo guardar los vinos de forma correcta? Bien, lo ideal para conservar un vino en su mejor estado son espacios o lugares oscuros, sin mucha luz, sin aromas agresivos que puedan dañar el vino, que se puedan filtrar a través del tapón de corcho del vino, sitios con una temperatura fresca, pero sobre todo constante, es decir, es mejor tener los vinos en un sitio conservados a, por ejemplo, 14 grados, pero siempre 14 grados, que no en un sitio donde están a 10, luego de día pasan a 12, luego en verano a 14, luego bajan a 10 otra vez, etc. ¿Sí? Por lo tanto, temperatura fresca, pero constante. Y cierto nivel de humedad. Lo ideal es un 70% de humedad. Bien, en casa entonces, ¿dónde los guardamos? Si tenemos un espacio como este, perfecto. Si no, venden neveras, lo que denominamos las cavas, ¿no? Donde podemos meter las botellas y ahí, pues, graduar tanto la humedad como la temperatura a la que conservamos los vinos. Pues bien, si no tenemos ni el rincón ni esta cava de vinos, el mejor sitio para guardar un vino es en la nevera. Ahí estará a una temperatura constante, con poca luz, tendrá cierto nivel de humedad y bueno, sí que estará frío más que fresco, pero si se trata de un vino tinto, lo que podemos hacer es sacarlo tiempo antes para que aumente esta temperatura. Donde no los guardaremos es, por ejemplo, pues en el garaje de casa. ¿Por qué? Pues porque los humos del tubo de escape, si tenemos por ahí pinturas, si tenemos botes de disolvente, detergente, etcétera, etcétera, todo eso puede influir en el estado de conservación de nuestros vinos. Bueno, pues hasta aquí esta charla sobre la temperatura de servicio de los vinos y espero que nos haya esclarecido alguna duda. Pues bien, muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Salud!